Hola, esta es la demo de la práctica Rigida 3 sobre diseño de primers. Y para esta práctica hemos elegido un gen que es un ligando del receptor Notch. Y para este gen va a ser nuestro gen de interés. Eso es lo que vamos a querer amplificar con la reacción PCR. Por eso tenemos que diseñar nuestros primers. Entonces vamos a buscar primero el gen en NCBI. El gen se llama DLK1 y especificamos el organismo, Homo sapiens. Le damos buscar. Podemos, no se olviden, usar los corchetes y poner organism, pero lo vamos a buscar así nada más. No hemos seleccionado una base de datos, así que por eso acá abajo nos muestra base de datos entre las cuales podemos buscar los resultados. Aquí utilizaríamos nucleotide. Pero vemos acá que ya tenemos un resultado principal y viendo la descripción de ese resultado, pues vemos que sí es el que nos interesa. Es el ligando no canónico de Notch eh, y es de Homo sapiens. Entonces, vamos a probar dándole clic a la base de datos nucleotide porque ahí también debemos encontrar el mRNA. Y vemos que efectivamente nos sale nuevo este resultado principal. Eh, Como ya conocemos el uso de esta plataforma, ya no nos vamos a ir al gen en sí, sino aquí nada más podemos revisar las secuencias RefSeq de los transcritos. Y acá vemos que tenemos dos secuencias del transcrito, dos secuencias RefSeq. Y esta secuencia sería la secuencia que vamos a usar. Pero si se acuerdan, el proyecto main es una colaboración entre NCBI con EMBL. Le damos clic a al accession number del transcrito. Y nos vamos al visor de GenBank. Como ya sabemos, acá va a estar la descripción general de este mRNA, de esta secuencia. Acá tenemos los features y abajo tenemos la secuencia del mRNA. Entonces podríamos verlo en formato FASTA, en gráficos, pero hoy día vamos a explorar esta herramienta que nos va a permitir diseñar los primers para esta secuencia que hemos seleccionado. Y para eso nos vamos a este lado derecho de la página. Ya conocemos esta sección que se llama Analyze Sequence. Hemos visto la herramienta Highlight Sequence Features. Pero la herramienta que nos va a permitir diseñar primers es esta de aquí, la que dice Pick Primers. Esta nos va a llevar a Primer Blast. Le damos clic acá y automáticamente nos lleva a la plataforma de Primer Blast y nos indica que nuestro template, es decir, nuestro ADN molde, va a ser el gen de DLK1 de Homo sapiens. Nos pone automáticamente el accession number del gen. Vamos a explorar entonces esta herramienta. Lo primero que nos pide llenar es el template, que va a ser la secuencia a partir de la cual nosotros vamos a amplificar nuestro gen de interés. Y nuestro template que vamos a poner aquí va a ser el mRNA del gen. Pero si es que no tuviésemos la secuencia del el accession number del gen, podríamos poner la secuencia en formato FASTA aquí directamente. Esto tiene un límite de nucleótidos, es de 50.000 pares de bases. Si fuese mayor podríamos subir el archivo en formato FASTA dándole clic aquí. Y si es que pusiésemos un template que sea que sea más grande que
el mRNA, por ejemplo, si pusiésemos la secuencia entera de un cromosoma, lo que nosotros tendríamos que hacer es especificar el rango a partir del cual nosotros vamos a querer amplificar nuestro gen. Entonces, para eso está esta sección de acá, que se titula rango. Entonces, como ya hemos discutido antes, los primers que van a hacer es delimitar la región que queremos amplificar. Entonces, aquí, como ya pusimos el mRNA, aquí no tenemos que especificar nada en realidad, porque va a considerar que queremos amplificar cualquier parte, pero que esté dentro de este mRNA. Si quisiésemos que se amplifique una región específica, tendríamos que poner los límites. Entonces, para el lado derecho, que sería el lado 5' de la secuencia, tendríamos que especificar el forward primer, y para el lado izquierdo, que sería el lado 3' de la secuencia, tendríamos que especificar el reverse primer. Si queremos solo poner límites externos, pero que no necesariamente los primers estén en esos límites, nosotros llenaríamos estas secciones desde hasta. Si es que nosotros quisiésemos que nuestro primer, por ejemplo, nuestro primer forward esté bien pegado para el límite 5' de la secuencia, entonces nosotros tendríamos que ponerle desde hasta, para que el primer no esté tan pegado al medio o al otro extremo. Vamos a hacer un esquema acá. Entonces, digamos que tenemos esta secuencia que nos interesa amplificar. Si es que nosotros solamente queremos que nuestros primers estén pegados, digamos, a esta región y a esta región, que no aparezcan fuera de estos círculos, entonces lo que tendríamos que delimitar es acá en to hasta dónde debe llegar el forward. Aquí sería el from del forward, y aquí sería el to del forward. Y aquí también sería lo mismo. El hasta sería hasta acá. Y aquí sería el from. Y este sería del reverse y este sería del forward primer. Si es que nosotros no queremos ponerle estos límites, y en realidad cuando uno quiere detectar solamente la presencia de una secuencia, ¿no? Lo que hacemos es solamente especificar el from y el to, para así solamente decirle al programa que queremos que los primers estén dentro de estas regiones y me amplifiquen dentro de todo este límite. Dentro de todo este límite, pero en cualquier rango. Digamos que podrían aparecer los primers acá, podrían aparecer acá, acá, y así, en cualquier parte, pero dentro de esos límites. Si queremos, como les menciono, que estén pegados para afuera, tenemos que especificar esos otros detalles. Habiendo dicho eso, como nosotros no vamos a establecer límites porque estamos poniendo como template el mRNA y queremos que nos amplifique el mRNA, entonces no especificamos nada acá y el programa va a asumir de que queremos que simplemente los primers estén en cualquier parte dentro del mRNA.
Ahora, vamos más abajo y vemos que hay una sección que se llama Primer Parameters. Estos parámetros lo que nos van a permitir ingresar primero es algún primer que nosotros ya hayamos diseñado antes. Entonces, digamos que nosotros ya tenemos diseñado un primer forward, lo podemos poner acá, y el programa solamente nos va a diseñar un primer reverse. Y lo mismo aquí, si ponemos un primer reverse, nos va a diseñar solamente un primer forward. Más abajo acá podemos especificar el tamaño del producto de PCR. Dependiendo de la aplicación, el producto de PCR puede tener diferentes tamaños. Hay algunas aplicaciones como una aplicación de una técnica que se llama qPCR, que vamos a ver más adelante. Como máximo se puede tener entre 75 y 150 pares de base. Ese es el rango común que se usa. Si es que nosotros quisiésemos, por ejemplo, solamente detectar presencia, ausencia, pero de una manera menos sensible, como es usando esta técnica de qPCR, nosotros podríamos hacerlo a través del uso de geles de electroforesis, que en bioquímica ya han visto, y ahí podríamos tener productos más grandes, como por ejemplo entre 100 a 600 pares de base. Entonces para este ejemplo vamos a usar el rango de 75 a 150, un producto PCR pequeño. Y acá abajo en esta sección podemos especificar el número de primers que nos debe diseñar el programa. Por default nos pone el número 10, pero en realidad entre los primers que nos va a diseñar el programa no todos son buenos. Entonces, si es que entre esos 10 primeros no encontramos primers que satisfagan nuestras necesidades o nuestros parámetros, entonces podríamos poner 20. Lo usual es poner un poco más de 10 porque a veces no salen entre los primeros 10 los primers más adecuados. Aquí podemos especificar la temperatura de melting. Como ya habíamos dicho en la inducción, debería haber un máximo de 3 de diferencia en la temperatura de melting de los primers. Y el rango sería entre 57 y 63. Lo óptimo sería 60 de temperatura melting de los primers. Si es que no encontramos buenos primers, en realidad esta temperatura melting se puede bajar. Se puede bajar un poco, se puede cambiar un poco más, pero eso es en caso de que los primers que encontremos con estos parámetros no sean muy buenos. Se van a dar cuenta de que cuando ustedes son muy rígidos con sus parámetros, quizás pueden tener suerte con algunas secuencias, pero en otras no, y no van a poder diseñar buenos primers a menos que vayan siendo más flexibles con sus parámetros. Aquí abajo tenemos una sección que se llama selección de exones intrones, y esto sirve para cuando queremos amplificar secuencias solamente de mRNA. Esto lo vamos a dejar para una siguiente sesión, no lo vamos a tocar hoy día. Y aquí tenemos los parámetros de especificidad. Habíamos dicho que Primer Blast integra Primer 3 y Blast. Entonces aquí es donde nosotros podemos especificar el organismo
en el cual está este gen. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la reacción de PCR, agregamos nosotros un template. Y ese template no solamente va a ser este gen. Este gen va a estar mezclado con con secuencias de mRNA de otros genes. Esos genes, ¿de dónde provienen? Del genoma humano. Así que, perdón, del transcriptoma, que sería porque estamos trabajando con mRNA. Entonces, nosotros vamos a especificar acá la base de datos que queremos usar. Como estamos trabajando con mRNA, ponemos refseq mRNA. También, si es que estuviésemos trabajando, por ejemplo, con el genoma, especificaríamos que queremos genomas refseq. Y esta base de datos de refseq RNA es no solamente mRNA, sino también, por ejemplo, genomas de virus y algunos otros tipos de RNA. Pero vamos a trabajar con esta base de datos y aquí especificamos el organismo. 9606 es el identificador de Homo sapiens, pero imaginemos que acá no está el organismo. Y lo ponemos y vemos que nos salió de nuevo el mismo número. Entonces ya especificamos el organismo, de dónde viene este gen. Y para repasar y para que queden claro, lo que nosotros especificamos acá lo hacemos con el propósito de que los primers que se diseñen amplifiquen esta región que estamos especificando aquí. Y en realidad especificamos acá, porque si esto fuese una secuencia más larga, los límites de la región de interés estarían determinados aquí. Entonces, para que esta región sea amplificada, para que solo esta región sea amplificada y no el organismo y las otras secuencias del organismo que estamos especificando acá. Entonces, si especificamos Homo sapiens, le estamos diciendo en la muestra que vamos a poner en nuestro PCR, vamos a tener nuestra región de interés, pero mezclada con secuencias de mRNA de humano. Entonces, el programa solo va a generar primers específicos para esta región y no para los otros, no va a amplificar nada más. Y si es que el programa amplificar alguna otra secuencia, nos lo va a indicar en los resultados. Luego, esto se queda como está. Y acá en parámetros avanzados, nosotros podemos indicar más detalles sobre el primer. Y si tenemos que abrirlo para cambiar algunas cosas. Entonces nos vamos acá a parámetros de primer. Y aquí en el tamaño del primer, este tamaño en realidad está bien, de 15 a 25. Habíamos dicho que más o menos el tamaño ideal era entre 18 a 22. Pero como estamos especificando el tamaño óptimo, en realidad nos lo va a dar alrededor de este número. En contenido de GC sí tenemos que cambiar. Aquí nos pone 20 y 80, pero tenemos que reducir el rango a 40, 60. En GCClamp habíamos dicho que el NCBI lo toma como si fuesen las últimas bases del primer, en el extremo 3'. Y primero nosotros podemos poner, por ejemplo, dos GCs en ese extremo, en el extremo 3'. ¿Y por qué habíamos dicho que hacíamos eso? Para que le dé un poco más de fuerza a la unión en el 3', que es importante para que la ADN polimerasa comience a unir nucleótidos. Si es que no encontramos buenos primers con este parámetro, podemos disminuirlo a 1 y por último a 0.
porque puede que nos salga un buen primer que tenga como última base una adenina timina y que las guaninas citosinas estén un poco más para la derecha, pero dentro de las últimas 5 bases. Entonces comenzamos poniendo 2. Aquí este es un parámetro donde le decimos al programa el número de bases que se pueden repetir dentro del primer. O sea, las mismas bases que se pueden repetir dentro del primer. Entonces, si nosotros ponemos 5, como máximo 5 veces se va a repetir una misma base, es decir, timina 5 veces seguidas. Ya sabemos que si se repite una guanina citosina 5 veces seguidas, eso es malo. Así que quizás pueden poner esto en 4, pero ya que podríamos tolerar una repetición de adeninas o timinas, quizás lo podemos dejar. Pueden ser más estrictos y poner 4 en realidad. Luego, estos parámetros lo dejamos... este parámetro lo dejamos así como está. Esta es estabilidad del 3'. Estos son ya parámetros donde los valores corresponden a un algoritmo que analiza la termodinámica de los primers. Y aquí podemos especificar el número máximo de guaninas y citosinas en el extremo 3' del primer. Aquí por default sale 5, pero en realidad ya sabemos que 5 guaninas citosinas en las últimas 5 bases no es bueno, ya que la unión sería muy fuerte y podría generar inespecificidades. Entonces le ponemos 3 como máximo. Podríamos marcar estas opciones que lo que hacen es usar algoritmos que permiten tener primers que no tienen estructuras que tienen que tendrían menores estructuras secundarias, pero eso en realidad lo vamos a verificar con el uso de la herramienta de IDT, OligoAnalyzer. Si marcamos esta opción, por ejemplo, esta de aquí específicamente, el programa va a demorar demasiado porque el uso de este algoritmo necesita más potencia de procesador. Entonces va a demorar mucho más. Y los demás parámetros los dejamos así. Esto quizás si es que ustedes usan en las reacciones PCR se usan concentraciones de iones. Y si nosotros llegásemos a cambiar esas concentraciones de iones que son las más comunes en las reacciones de PCR, podríamos especificar acá esas concentraciones. ¿Y por qué esta herramienta nos permite especificar estas concentraciones? Porque dependiendo de las condiciones de una reacción de PCR, la temperatura de melting de los primers puede cambiar. Entonces, si nosotros cambiásemos estos valores, la temperatura de melting que se va a calcular de los primers puede diferir y por lo tanto podrían salirse de este rango, o quizás algunos otros primers meterse dentro de este rango, solo cambiando estas concentraciones, estas concentraciones de iones y también de DNTPs, que son los deoxinucleótidos trifosfatos. Entonces, un repaso. Aquí ponemos el template, especificamos los rangos dentro de la secuencia que hemos ingresado acá. Luego acá ponemos si es que tenemos ya un primer diseñado o no. Si es que no tenemos ninguno y queremos que el programa nos diseñe 2, lo ponemos para que nos diseñe el otro. Aquí especificamos el rango del producto PCR llamado Amplicon,
que va a depender de nuestra aplicación, el número de primers que nos debe botar el programa. Esto lo dejamos así como está, que es el rango óptimo de la temperatura de melting de los primers. Aquí la especificidad, ingresamos el organismo con respecto al cual deben ser específicos nuestros primers. Aquí en parámetros avanzados cambiamos el contenido de GCs. Podemos especificar el GC-clamp y el número máximo de GCs en el extremo 3'. Y eso es lo que teníamos que cambiar en un inicio. Lo demás lo podemos dejar así como está. Se le suele dar aquí se suele marcar esta casilla para hacer que los resultados aparezcan en otra ventana. Y así, si es que no nos salen buenos primers, nosotros simplemente volvemos a esta ventana y cambiamos algunos parámetros. Recuerden, para diseñar primers comenzamos de parámetros rígidos y luego, si es que no tenemos buenos primers, podemos ser menos rígidos con estos parámetros. Va a demorar un poco. Suele demorar más cuando usamos esta sección, cuando usamos el Blast. Así que tenemos que esperar. Mientras más larga es la base de datos que estamos usando acá, más demora en diseñarse el primer. Porque recuerden, se están diseñando primers que son específicos dentro de todo el genoma humano, solo para este gen. Si estuviésemos diseñando, por ejemplo, un primer para amplificar un virus que tiene el genoma mucho más pequeño, muchísimo más pequeño, entonces demoraría mucho menos. Y ya tenemos acá nuestros resultados. Lo primero que debemos ver acá es ver esta primera descripción. Nos habla de la especificidad de los primers y acá nos va a decir si es que son específicos o no para la base de datos que hemos especificado. Y acá nos dice que los primers sí son específicos con respecto a la base de datos de RefSeq mRNA para Homo sapiens. Entonces nuestros primers sí son específicos. A veces nos puede decir no son específicos y aquí abajo nos va a mostrar qué otros genes podría amplificar nuestro primer. Luego acá tenemos una vista gráfica de los primers. Nos muestra acá toda la extensión del gen. Acá nos muestra los exones del gen, del mRNA. Esta es la secuencia de la proteína. Y los primers se han diseñado en una misma región. Vemos que nos ha diseñado 4 primers, poquitos primers, y es porque hemos sido un poco rígidos con un par de parámetros. Entonces tenemos 4 primers, nos muestra aquí que todos están en la misma región. Nos vamos más abajo y se detalla cada uno de los primers. Primero, vemos el primer primer. Nos muestra el forward, el reverse, la secuencia de cada primer. Siempre va a ser en este orden. Primero, estas son las cadenas del ADN, cadena positiva y negativa. Y luego la longitud del primer, 22-21, estamos en el rango óptimo. Donde comenzaría el primer dentro del template. Como template lo hemos puesto al mRNA. Entonces este número de base de inicio es con respecto a el mRNA. Nos pone el inicio, el final, la temperatura de melting
que está dentro de nuestro rango, y miren la diferencia entre las temperaturas de melting, es casi nula. Luego el porcentaje de Gs y Cs, que está entre alrededor de 55 en los dos casos, está bien. Y luego estos son los parámetros internos de Primer Blast, que también se usan en Primer 3. Y estos, si es que son más cercanos a 0, deberían formar menos estructuras secundarias de homodímeros. El programa no nos muestra, no determina en esta instancia formación de heterodímeros, solo de homodímeros. Y aquí ven que es complementariedad con el mismo primer, y aquí complementariedad pero con 3' del mismo primer. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el extremo 3' es el más importante? Entonces, normalmente nos deberíamos fijar aquí, porque aquí podemos ser tolerantes, o sea, que puede ser complementario quizás en alguna otra región del primer que no sea el 3', pero aquí sí nos debe importar. Entonces, mientras más cercano a 0, mejor. Y para confirmar de que los primers no forman esas estructuras secundarias, vamos a usar la herramienta de IDT llamada OligoAnalyzer. Aquí nos dice que el producto es precisamente lo que nosotros le hemos indicado. Es una secuencia dentro del mRNA del gen del EK1. Y aquí nos muestra el producto de PCR, la longitud del producto de PCR. Estos datos deberíamos apuntarlos en un Excel o un blog de notas, porque luego, por ejemplo, para nosotros en nuestras aplicaciones debemos conocer este tamaño del producto. Y aquí nos muestra una representación gráfica de la complementariedad del primer con el gen. Aquí, como nos está mostrando solamente puntos, quiere decir que la complementariedad es al 100%. Si es que esa complementariedad no fuese al 100% del primer con el template, entonces, por ejemplo, aquí en vez de un punto vendría una guanina, por ejemplo. No se podrían unir. Entonces no sería complementario. Pero normalmente el programa nos va a botar primers que son 100% complementarios. Aquí tenemos lo mismo pero con los otros pares de primers. Entonces vamos a verificar que si estos primers forman estructuras secundarias. Ya vimos que los parámetros estos se han cumplido y se van a cumplir. Pero lo que no vemos acá es la formación de estructuras secundarias. Para eso vamos a usar IDT OligoAnalyzer. Nos vamos a la página de OligoAnalyzer. Si entran por primera vez tienen que crearse una cuenta, es muy fácil. Luego ingresan sus credenciales, inician sesión. Y esta es la herramienta. Entonces vamos a ingresar la secuencia de uno de los primers. Ingresamos el forward. Lo pegamos. Nuestra aplicación es para qPCR. Y ven que aquí cambiaron algunos parámetros de sales. Ponemos qPCR. Y vamos a analizar. Si le damos a analizar primer, nos va a dar datos bastante básicos del primer, como longitud, contenido IgG, que ya sabemos en realidad. Y entonces, en vez de darle a analizar, lo que vamos a hacer es darle de frente a Herping. Entonces, ¿se acuerdan? Para Herpings habíamos dicho que como
como que como límite máximo teníamos a menos 2 kilocalorías por mol. Vamos acá abajo y vemos todas las estructuras posibles que se podrían formar. Y acá vemos la energía libre de Gibbs, que hace referencia a cuánto se podría favorecer la formación de esas estructuras dentro de la reacción. Entonces vemos que hay un valor negativo, es decir, va a ser espontánea la formación de esta estructura, pero no es tan espontánea y está dentro de nuestro rango. Dijimos que como límite para abajo habíamos puesto menos 2. Si fuese menos 3 o más negativo, ahí ya no podríamos considerar el primer. Entonces eso está bien. Siempre la primera estructura que nos muestra es la más favorable. Luego las demás son las menos favorables. Y entonces nuestro primer no va a formar hairpins. O si lo forma, en realidad es poco favorable la formación de esos primers. Luego nos vamos acá a Self Dimer. Y esto nos va a permitir ver la formación de homodímeros. Y recuerden que tenemos dos primers. Entonces vamos a ver los homodímeros para nuestro primer forward. Y luego tenemos que hacer lo mismo para el primer reverse. Igual con el hairpin. Entonces no se olviden. Cuando analizamos un primer, luego tenemos que hacer lo mismo para el otro. Ya. Tenemos entonces los homodímeros, nos muestra siempre las secuencias, las estructuras más favorables. Y acá vemos que la más favorable es esta de acá, con una energía libre de Gibbs de menos 4.41 kilocalorías por mol. Y esto no rebasa nuestro límite, que era de menos 6 kilocalorías por mol. Entonces estamos bien. Y si se fijan, habíamos dicho de que nosotros no queremos que hayan uniones fuertes en el extremo 3' de nuestro primer. Entonces vemos que acá este es el 5', este es el 5'. Entonces esta unión, que es relativamente débil, que es tolerable para nuestro diseño, está en el 5'. Entonces no está afectando al 3', que esa sería la peor situación. Y como habíamos dicho, este valor en realidad sí se puede, sí se tolera dentro de nuestro diseño, porque no es tan fuerte. Entonces nuestro primer forward estaría bien con respecto a la formación de hairpins y con respecto a la formación de homodímeros. Vemos aquí también otras estructuras más abajo, y siempre las que aparecen más abajo son las que son menos favorables que la anterior. Y si se preguntan qué es esto de acá, vemos acá un valor de menos 39 kilocalorías por mol, y en realidad este valor hace referencia a la energía libre de Gibbs, con la cual que va a favorecer la unión de nuestro primer a su secuencia complementaria, es decir, su secuencia en el template. Y pues esta unión es muy fuerte, porque todo el primer es complementario al template. En cambio, estas pequeñas uniones que se dan entre un mismo primer, pues son un poco pequeñas con respecto a esto. Pero si este valor fuese más grande, ya comenzaría a competir esta unión entre el primer con el template y los primers con los mismos primers. Ahora vamos a ver los heterodímeros. Le damos clic aquí en heterodímero. Como ya pusimos la secuencia al forward, ponemos la secuencia de reverse. Para eso volvemos aquí, copiamos la reverse y le damos a calcular. Nos muestra la estructura de los resultados es la misma. Primero la fuerza de unión
entre las secuencias con sus secuencias complementarias. Y aquí vemos ya la energía libre de Gibbs, que hace referencia de cuánto se favorece la formación de los heterodímeros. Vemos que esta energía libre de Gibbs está rebasando nuestro límite inicial que habíamos planteado, que es de menos 6.6 kilocalorías por mol. Perdón, nuestro límite era de menos 6 kilocalorías por mol, y esto es más negativo. Podríamos considerar este tipo de estructura si es que esta unión no se'. En el extremo 3'. Para eso nos vamos al detalle y nos fijamos en que ese es el 5', el 3' está libre. En el otro primer, el 3', las 5 primeras bases están libres. Entonces, sí podríamos considerar esta formación de heterodímero, porque está muy cercana a nuestro límite y no se está afectando el 3' de nuestros primers. Pero no es suficiente con ver la primera estructura, porque a veces la diferencia entre esta energía y esta es muy baja, como lo vemos aquí, 6.62, 6.21. Así que vemos aquí también el 3' está libre y acá el 3' está libre. Estas interacciones en realidad son débiles, es una timina con una citosina. Y cuando vean los dos puntos, lo que quiere decir es que para esta energía lo que se está considerando es solamente estas uniones, las líneas rectas. Los puntos indican que sí hay formación de puentes de hidrógeno acá, pero no se está tomando en cuenta para la determinación de esa energía. Como dijimos, el 3' aquí está libre en ambos primers. Entonces sí se podría permitir estas estructuras secundarias para nuestro primer. Entonces hemos visto ya el hairpin y homodímero del forward, está bien. El heterodímero se puede tolerar. Así que vamos a ver ahora nuestro reverse. Vamos a ver el hairpin y el homodímero, porque eso no lo hemos visto todavía. Entonces vemos el hairpin, bajamos y vemos que se puede formar un hairpin con esta energía que, bueno, es favorable, sí, pero no está rebasando de nuevo nuestro límite, el que habíamos planteado, que era menos 2. Entonces, está bien el primer. Vamos a los homodímeros y vemos que estamos dentro de nuestro rango permisible. Esto es mayor que menos 6. Y si nos vamos al detalle, el 3' está libre acá. Y veamos un poco más abajo, acá el 3' también está libre. El 3' está libre. Así que sí, vamos a darle nuestro check a estos primers, y esos son los que podemos usar. Entonces guardamos estos primers, abrimos ponemos forward, reverse, apuntan el tamaño 147 y listo. Luego esos otros más detalles los podrían apuntar, pero en realidad solo basta con que tengan las secuencias y el tamaño de su producto. Esto lo suelen poner en un Excel donde especifican cuál es el gen que se va a amplificar, en qué organismo,
Y además no solo se selecciona un par de primers, porque puede suceder de que ya en el momento de hacer nuestra reacción estos primers no funcionen bien. Según nuestro diseño debería funcionar bien, deberían ser específicos, pero puede darse el caso de que estos no funcionen adecuadamente y por ejemplo hay alguna inespecificidad. Así que por eso es que se suelen elegir más de un par de primers para que si no funciona uno, tengamos la posibilidad de que nos funcione el otro. Entonces por eso deben realizar más. Pero hasta aquí ya vimos cómo es que se seleccionan buenos primers. Vamos a probar así muy rápidamente otro primer para ver si es que se forma una estructura secundaria muy fuerte. Vamos a probar con este. Esto es bastante mecánico. Como son muchos pares de primers, esto se suele hacer muy rápido. Entonces vamos a hairpin, está bien. Homodímero. Miren, estamos justo en el límite. 3' está suelto. Y bueno, no es tan negativo. Vamos a ver el heterodímero con el reverse. Uy, nos pasamos un poquito el límite. El 3' está suelto, el 3' está suelto. El 3' está suelto. Aquí también. Y ya esto es menos negativo. Pero si se fijan acá, esto es un poco negativo, está cerca de nuestro límite y está en el 3', así que quizás podríamos descartar este si tenemos otro que sea mucho mejor. Y veamos rápidamente el hairpin y el homodímero de reverse. Vemos que está bien, lo seleccionamos bien. A ver. Hairpin. Sí, está bien. Y homodímero, sí, está bien. 3' libre. Y esto ya es menos negativo. Entonces podríamos, por ejemplo, elegir esto también. Apuntamos. Longitud 149. Forward reverse. Y ya tenemos nuestro par de primers. Y siempre sean conscientes de la aplicación para la cual van a usar su primer. Estos primers lo único que van a hacer es amplificar una región que está dentro del gen que hemos especificado. Hay aplicaciones donde sí necesitamos que nuestros primers amplifiquen una región bastante específica, así que ahí ya jugaríamos con estos parámetros. Y quizás si es que nuestra muestra, por ejemplo, si nuestra muestra ya no solamente tendría muestra de mRNA humano, sino también un RNA viral. Entonces podemos nosotros especificarlo acá en estos parámetros. Podemos agregar otro organismo, considerando de que no solo hay genoma de un organismo, sino de más. Y eso es todo con respecto a la demo. Muchas gracias por su atención.